Los contenidos de esta presentación están divididos en 7 puntos: introducción, planteamiento del problema, objetivos, desarrollo ingenieril, conclusiones y bibliografía. El cultivo de la hidroponía es una modalidad de cultivo en el cual las plantas se cultivan a nivel acuático, es decir, no se usa partes como la tierra o el aire, sino se usa todo a nivel acuático. Esta agua es una mezcla de nutrientes, agua, entre otros elementos. Los cultivos pues básicamente funcionan a nivel de una bomba que va distribuyendo el agua con la mezcla a través de la tubería donde están las plántulas. Las plántulas son aquellas plantas que están listas para ser cultivadas a nivel acuático, colocadas en un dispensador especial para los tubos, como se muestra en la imagen. Estas plantas van a tener un crecimiento de acuerdo pues, a sus características, y por lo general las plantas que vamos a estudiar son las lechugas o las hortalizas tipo A. Problemáticas. Una de las principales problemáticas que está enfrentando el mundo es el aumento de la población que se ha evidenciado en los últimos años. Además, estudios revelan que la población mundial habrá crecido un 15% para el año 2050. Como consecuencia, podemos ver que las regiones tienden a la urbanización, y este incremento poblacional desmedido atrae una serie de problemáticas que deben ser atendidas, entre ellas la alimentación. Por otra parte, multitud de estudios señalan que la producción de plantas bajo invernadero es bastante beneficiosa. Esto es ocasionado por el regular crecimiento de estas, teniendo un control total de los factores que influyen en el correcto funcionamiento de las plantas. Además, se asegura un mejor mantenimiento y un mayor ahorro. En el objetivo general tenemos desarrollar un sistema de cultivo hidropónico para hortalizas tipo A, donde se implementan los conocimientos adquiridos en inteligencia artificial, diseño agrónico y electrónica de potencia. Por otro lado tenemos los objetivos específicos, en donde tenemos diseñar un sistema mecatrónico del sistema hidropónico, desarrollar un sistema de realidad aumentada el cual permita visualizar el prototipo en un ambiente real y diseñar una fuente conmutada para la alimentación de una bomba que permita el riego constante del cultivo hidropónico. Comenzamos con el diseño agrónico del cultivo. La metodología se puede especificar en el siguiente diagrama de flujo que se muestra en pantalla. Comenzamos con la alimentación, la cual corresponde a la fuente de poder que posteriormente se analizará y ejecutará. Esta fuente de poder accionará unos actuadores, los cuales realizarán la respectivación de toma de variables y circulación de nutrientes. Esta circulación de nutrientes también hará una respectiva toma de variables para enviar un conjunto de datos a través de la IoT hacia la aplicación móvil desarrollada. Estos datos recibidos se estudiarán y se realizará un respectivo control que accionará nuevamente a los actuadores. Todo esto termina en un producto final que sería la cosecha de las hortalizas tipo A. Para hacer los cálculos del diseño agronómico o agrónico del hidropónico se tuvieron en cuenta ciertos aspectos como la evotranspiración. La evotranspiración se encuentra hallando la evotranspiración nominal por el coeficiente del cultivo. Para eso encontramos en esta tabla la evotranspiración nominal. Para nuestro caso la lechuga tiene una evotranspiración de 5.26 milímetros por día. Por otra parte tenemos el coeficiente del cultivo, que en nuestro caso sería la lechuga, la hortaliza tipo A, que tiene un coeficiente de 1 de coeficiente. Por lo tanto tenemos que la evotranspiración completa es 5.26 por 1 igual a 5.26 milímetros por día. Esto nos da un intervalo de riego, el cual se halla con la lámina de agua aprovechable sobre la evotranspiración completa. Eso nos da un total de que el sistema puede soportar un total de 15 días con el agua que tiene para su riego total.
Así, pues digamos que se puede encontrar la lámina ajustada, que es la lámina de agua ajustada, significa la cantidad de agua que se tiene que insertar en el sistema una vez después de que se agrega de que se hace un intervalo del riego. Entre intervalos se puede encontrar que sería un total de 78.75 milímetros. Esto se encontró usando el intervalo de riego por la evapotranspiración completa. Así pues también tenemos el cálculo de la lámina de agua bruta o lámina bruta, en la cual se haya encontrando la eficiencia del sistema. El sistema nosotros calculamos que es del 90% debido a que tendrá una posibilidad de calcular o cultivar hortalizas tipo A en un total de 1.5 meses. Por lo tanto, se puede encontrar que 78.75 por 10 sobre el 90%, que sería la eficiencia de nuestro sistema, nos daría que hay una total de lámina bruta de 875 milímetros de agua. Aquí podemos observar el primer prototipo, en el cual podemos ver que se pueden obtener hasta 20 hortalizas. Consiste de un tanque de alimentación donde encontramos la dispensación del agua y nutrientes por medio de las motobombas. Estas motobombas van a ser accionadas por 2 minutos una vez al día. También cuenta con sensores de nivel, caudal, temperatura y humedad. Y se pueden evidenciar las estadísticas en la pantalla táctil que podemos observar. También estas estadísticas se pueden observar desde la aplicación en IoT. Buenas tardes, mi nombre es Johan Leonardo Ramos. Yo hablaré de la fuente de poder que se usó en el proyecto. Encontramos que se usó una fuente de poder conmutada. Esta fuente permite que la corriente se transforme de corriente alterna a corriente continua. Este tipo de fuentes conmutadas son muy usadas en la actualidad. Estas son tan usadas debido a que tienen un 90% de eficiencia y a su vez son menos costosas, pero es mucho más compleja su elaboración. Bueno, esta se divide en 4 etapas. En la primera etapa encontramos la transformación. Bueno, la transformación tiene como funcionamiento ampliar o reducir las tensiones. Es decir, esto es si se tuviese un voltaje de, 120 voltios, esta lo transformaría o lo reduciría a 12. En el segundo paso encontramos la rectificación. En esta se realiza con un puente de diodos. Esto para este puente sirve o tiene como finalidad cambiar de una onda completa a una onda con solo un ciclo positivo. Bueno, en la tercera etapa encontramos el filtrado. El filtrado suaviza la corriente continua y esto se realiza a través de unos capacitores. Bueno, y por último, en la cuarta etapa encontramos la estabilización. Esta se realiza a través de un regulador, el cual permite que el tipo de señal se convierta en una señal lineal. Como mencionó el compañero, se desarrolló una fuente conmutada debido a que nuestro sistema va a necesitar una alimentación de 12 voltios para la motobomba y 5 voltios para el microcontrolador. Entonces usamos la estructura básica de una fuente conmutada de 12 voltios, la logramos reducir gracias a la R7 y a RB1, y posteriormente ubicamos un espacio en donde encontramos un voltaje mayor a 5 voltios que se halló en el punto de unión entre el transistor BC135 y el BC545, y en ese punto encontramos 10 voltios. Entonces optamos por poner un regulador de voltaje de 5 voltios en ese punto, y así obtenemos la fuente de 5 y de 12 voltios para nuestro proyecto. Las técnicas de simulación sirven para analizar los procesos actuales y procesos futuros con el fin de obtener el diseño más eficiente.
Para el proyecto Aula se realizó la simulación del diseño de la PCB a partir del esquema electrónico de la fuente conmutada, el cual les explicaré su desarrollo a continuación. Mediante el software Proteus se utilizó la herramienta de diseño de PCB, la cual permite realizar las conexiones entre los componentes. De esta forma se crea el esquema o plantilla que permite la reproducción exacta de la fuente conmutada por medio de los diferentes métodos de grabado de circuitos eléctricos. La otra herramienta que se utilizó para la previsualización del circuito fue el visor 3D, del mismo programa. Este genera una representación gráfica de cada componente electrónico y así hace más fácil tener una referencia visual del circuito. Como podemos ver en este apartado, podemos ver el esquema electrónico o la plantilla que se puede utilizar para la reproducción de la fuente conmutada. Y en esta zona podemos ver la representación gráfica en 3D de la PCB. Así podemos tener una referencia visual, como lo decía anteriormente. En esta zona se ven los conectores para el transformador, ya que el Proteus no tiene una representación gráfica de este componente. Acá se pueden observar los diodos, resistencias, capacitores, reguladores, transistores, y este conector sería la salida de nuestra fuente de poder. Antes de iniciar con la metodología del diseño de la realidad aumentada en el proyecto, es importante aclarar que esta es una tecnología que permite añadir información del mundo real a un plano exterior mediante dispositivos electrónicos. Esto para enviar y recibir información en tiempo real desde un entorno visual de trabajo. Un ejemplo grande que se ha extendido durante los últimos años es en la industria del entretenimiento, mediante juegos móviles o videojuegos, como por ejemplo el más popular en los últimos días y años, que es el Pokémon Go, familiarizado con el uso de la realidad aumentada. Una de las características de la realidad aumentada es su enorme potencial tecnológico, ya que esto permite aplicaciones limitadas a la imaginación de investigadores, desarrolladores, científicos, ingenieros, etc. También nos permite la comunicación en un mundo real y en un mundo virtual. Eso es decir, que se puede interactuar con elementos de ambos mundos y permite experiencias más completas. También depende de su contexto, es decir, que debe tener una relación directa entre la información que se ve por la realidad aumentada y el mundo real. Esta es interactiva también en tiempo real, es decir, que todo cambio, acción, respuesta que se realice en ese instante va a tener repercusión inmediata en ambos entornos, en el entorno virtual y en el entorno real. Y también utiliza las tres dimensiones. Esto pues para dar esa misma perspectiva de la que hablábamos entre los entornos virtual y real. En algunas aplicaciones de la realidad aumentada que se puede dar en sectores concretos está el de permitir optimizar tareas diarias de muchos operarios, como nuevos canales de comunicación entre usuario, operador y máquina, visualizar explicaciones, entre otras muchas aplicaciones. En la realidad aumentada se quiere aplicar en este proyecto diseñando un prototipo tipo CAD en aplicaciones de diseño asistido por computador para poder mostrarlo en tiempo real a los clientes a los que se les quiera vender este producto. Aquí podemos observar dos procesos. El primero, que fue el de la renderización, el cual fue hecho para tener una imagen más realista de nuestro prototipo, y el segundo, que es el proceso de realidad aumentada con la aplicación eDragon. El primer proceso es exportar nuestro archivo CAD de SolidWorks, pasarlo a la aplicación de eDragon. Una vez en la aplicación tenemos que configurar la escala para que se vea a tamaño real
y con esta escala podemos ubicar el prototipo en los diferentes lugares del hogar donde se quiera implementar el cultivo. Esto nos permite a futuras ventas con los clientes mostrarles dónde ellos mejor pueden acoplar la estructura del hidropónico y así tener una imagen más real de esta misma. Alcances. El primer alcance que vemos es que va a ser una estructura no estorbosa, va a ser una estructura muy práctica y se puede ubicar en cualquier lugar. Otro alcance es que existe la tendencia de las personas que se preocupan por la comida que comen, ya que estas contienen muchos químicos. Entonces, el hecho de cultivar sus propias plantas les puede dar un mayor placer. El siguiente es que por diferentes razones los cultivos hidropónicos tradicionales no se cuidan adecuadamente. Además, hay veces que el tanque de agua va con agua muy sucia y ese agua sucia puede alterar el pH de las plantas. Por medio de la realidad aumentada también podemos ver otro alcance, que es ver dónde se puede ubicar el cultivo, y así los clientes van a tener una imagen realista de cómo va a observarse en su casa. También para la parte de potencia, diseñar nuestra propia fuente nos va a dar muchas ventajas, como la parte de seguridad. Podemos regular nuestros propios voltajes, podemos controlar nuestras propias corrientes para nuestras bombas y para nuestros sensores y obtener mejores resultados y alargar la vida útil de esto. Dentro de las limitaciones de nuestro proyecto encontramos primero el factor costo, ya que adquirir ciertos bienes y servicios para el cuidado e implementación de un sistema hidropónico para hortalizas es más una inversión a largo plazo. Dentro de la realidad aumentada encontramos que ciertas plataformas son pagas para poderlas utilizar y son de difícil acceso. Por eso, para cumplir la etapa de investigación se puede quedar limitada esta etapa de la realidad aumentada si no se utiliza software libres, que la mayoría de estos vienen con prueba gratis, limitando la mayoría de sus herramientas. Dentro de la fuente de poder encontramos que no se puede tener un indicador o no va a tener un indicador visual de funcionamiento de la fuente. Los equipos electrónicos en su mayoría no contemplan la alimentación energética de esta investigación. La falta de información de este tipo de técnicas impide el desarrollo de estas estrategias y los factores naturales como plagas e incluso el ambiente puede afectar la calidad de las hortalizas que se quiere sembrar en el hidropónico que se propuso. Para la parte de las conclusiones tenemos que pues se obtuvieron buenos resultados en la parte gráfica en cuanto a la realidad aumentada, y el sistema hidropónico fue pues primordialmente diseñado ergonómicamente para que pueda estar adaptable a cualquier espacio, por lo cual se combinaron ambos aspectos, la realidad aumentada y la parte ergonómica. Así los usuarios pueden visualizar en dónde y cómo instalar el sistema. Aparte, pues a nivel agrónico, se puede considerar que el diseño es estructuralmente novedoso. No es como los que se encuentran en el mercado, tiene ciertos aspectos a favor, y especialmente el uso de que cabe en algunos espacios. El sistema de riego por goteo nos funciona bastante bien, nos permite darle a la planta buena cantidad de agua para que se alimente, pueda sobrevivir, y aparte ahorrar lo que es la parte hídrica, siendo bueno para el usuario conservar, digamos, ahorros en la parte del agua. También se tiene que pues, se puede realizar varios cultivos diferentes a la lechuga. Sin embargo, pues es lo que nosotros proponemos, que es la lechuga, el tipo A de la hortaliza, y pues se pueden cultivar inclusive combinando en algunos casos la lechuga y en otro nivel
otro tipo de la misma hortaliza, del mismo tipo de hortaliza. Aparte, pues nos da el sistema, nos da buenos valores para obtener nuestra propia fuente de poder y tener un control total de la corriente y el voltaje que nos permite encontrar puntos a favor, tener un mejor control y disminuir cualquier gasto energético o inclusive controlar un poco más el sistema.